Vamos a platicar sobre un tema que es polémico, es un tema que va y viene en el sentido de que parece que cuando tenemos ciertas coordenadas para encontrar una solución, nos vuelven a surgir muchas preguntas y bueno, que tiene que ver también con la actualidad, lo que estamos viviendo subjetivamente, familiarmente, socialmente, políticamente, es algo que atraviesa de lado a lado lo que es nuestra cultura, la cultura occidental, prácticamente a partir de la gran influencia que ha ejercido la Iglesia Católica y los principios morales con respecto a lo que es la familia, la paternidad y lo que son las funciones que la misma Iglesia atribuye a lo que debe ser un padre. La pregunta sobre la declinación del padre es ¿qué tan necesario es el padre? Realmente se ha perdido los principios, los fundamentos en donde una paternidad ejercía su autoridad. ¿Qué tan necesario es para nosotros encontrar esa autoridad, esas prohibiciones, esas leyes, esas normas que provienen de un personaje que es el eje, es el núcleo, es pilar, es todo en la familia? Nosotros vamos a hacer un recorrido, una serie de reflexiones sobre algo que ocurre en nuestro país desde hace tiempo, quiero contextualizarlo, y a partir de ahí voy a abrir una serie de líneas de pensamiento a partir del psicoanálisis para trabajar la cuestión de la paternidad y lo que es la función del padre. Podemos pensar que voy a partir de la idea de que son muchos los cambios que se han presentado en nuestra sociedad desde hace décadas. Ha habido una serie de retos por las transformaciones que se dan en la convivencia, que nos han llevado a replantear la manera de concebir los esquemas tradicionales que han imperado en nuestro país durante mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que es la relación de pareja, el ejercicio de la sexualidad, la idea misma de lo que es la familia y también la forma en que nosotros amamos y la manera en que nos destruimos. Eso también ha variado en las últimas décadas. Desde hace más de 30 años contamos con estudios ya que indicaban claramente que uno de los principales problemas de México, de la juventud mexicana, era la violencia. El panorama ya desde entonces no era nada halagador, sin embargo estábamos muy lejos de imaginar a lo que íbamos a llegar hoy en día. Era impensable lo que estamos viviendo actualmente. Estos cambios llevaron a que en nuestro ámbito, que es la clínica de lo psiquiátrico, de lo psicológico, lo psicoterapéutico, lo psicoanalítico y todo lo que gira alrededor de este tipo de clínica, se manifestara con respecto a los problemas que se presentan, las formas clínicas, los síntomas han variado increíblemente en los últimos tiempos. Hay nuevos fenómenos clínicos que requieren nuevas explicaciones. Desde entonces, lo inédito de los fenómenos se presentan con nuevos diagnósticos a viejas enfermedades o con grandes retos para decir los diagnósticos con que contamos ahorita no nos son suficientes. Y en esto me parece que es muy importante pensar cómo una clínica basada en una clasificación y en un ordenamiento de trastornos nos lleva más bien a confundirnos que a orientarnos en el tipo de problemas que estamos viendo que se presentan actualmente, especialmente en los jóvenes en nuestro país. Y entonces, ¿cuál es la clínica y desde dónde pensar esos nuevos diagnósticos o esas nuevas formas clínicas que se están dando? Yo creo que esta es una reflexión que nos lleva a plantearnos también cuál es la relación que nosotros tenemos con el campo de la salud y si nosotros pensamos a la psicología como un apoyo, un apéndice de la medicina, o si nosotros pensamos a la psicología especialmente como una práctica social con independencia y que tiene lazos con diferentes áreas de lo que es las prácticas sociales y los saberes.
Me parece que es por ahí donde podríamos empezar a reflexionar esto, porque si hay un ámbito que siempre ha quedado en el aire, pocas veces ha tomado todo su peso, es cuál es el ámbito político en que se desarrolla un saber y en el que se lleva a cabo una práctica docente y en el que se forman alumnos como ustedes en una universidad. Me parece que eso es muy importante, que es imprescindible el tomar en consideración esta dimensión del contexto, el momento histórico que nosotros estamos viviendo y pensar la formación que estamos recibiendo, qué tanto responde y qué tanto puede hacer en tener una conciencia de lo que estamos viviendo y qué podemos hacer con eso que estamos viviendo, y que eso no se basa en manuales internacionales, que eso no se basa en clasificación de trastornos ni en diagnósticos, eso va mucho más allá de eso. En este sentido, me parece que el cuestionamiento que tenemos con respecto a lo que es el lugar del padre es un eje para pensar todos estos puntos en la medida en que nosotros podemos plantear, que el padre ha sido alguien que desde una teoría basada en el inconsciente ha sido ligado primero, si pensamos en Freud, a partir de un dispositivo que en su momento fue, me parece, extraordinario para pensar cómo un organismo biológico devenía humano, cómo ese devenir humano implicaba una relación en un proceso de subjetivación, de apropiarte del cuerpo, porque una cosa es que nazcas con un organismo que funciona, otra cosa es tener un cuerpo, y entonces apropiarte de ese cuerpo, darle una identidad, darle una pertenencia, darle un erotismo, y entonces ya estamos hablando propiamente de lo humano, cómo se produce ese cambio en un contexto familiar y cómo ese contexto familiar tiene un lazo que es indisoluble con el ámbito social. Todo esto a partir de un dispositivo. ¿Cómo se llamaba ese dispositivo? Complejo de Edipo. Me parece que fue un desgaste conceptual bárbaro el que se hizo del complejo de Edipo de Freud, y me parece que una manera de rescatarlo es precisamente pensarlo como un dispositivo, algo que provoca, que condiciona, que da lugar a, y entonces podemos pensar el Edipo en Freud como sirvió precisamente para pensar cómo en un momento histórico en la sociedad occidental esto se llevaba a cabo. A partir de ahí, y lo interesante es cómo Freud va a regular este dispositivo a partir de una lógica que es la lógica del inconsciente y que tiene como un principio el deseo reprimido, la sexualidad reprimida, aquello que no se habla, pero que cobra una efectividad en todo aquello que nosotros hacemos. Ese es como el lado oscuro que pasa a hacerse evidente, y me parece que en este caso hay que romper la idea de un Freud surrealista, un Freud en donde estudiamos los sueños y todo aparece loquísimo. No, precisamente Freud lo que hizo, y me parece que la gran propuesta de Freud fue introducir la razón ahí donde parecía que no había, introducir un aspecto lógico en alguna serie en algunos fenómenos que parecían que no tenían ninguno, como es los chistes, los sueños, los lapsus, los actos fallidos, los olvidos, eso que nos parece espontáneo y que no tiene ninguna explicación. Freud nos enseña en la interpretación de los sueños que hay una lógica, hay un proceso, hay un trabajo psíquico que sigue ciertas reglas y que esas reglas nos hacen explicar cómo se forma un síntoma, cómo se forma un sueño, y que es eso lo que nosotros trabajamos, no somos magos. No se trata de algo esotérico, se trata precisamente de introducir la razón ahí donde no la tenía. Ese me parece que es el gran paso que da Freud. Sin embargo, hay un punto ahí muy interesante, que es que Freud nos dice que hay un momento en donde se liga, hay un momento mítico siempre, en donde se da el paso a lo que es el origen del hombre, de la cultura, de la ley, de los pactos, de las alianzas, de lo prohibido, de lo permitido, y es eso precisamente lo que Freud va a establecer en una relación directa entre lo que es el establecimiento de la ley y lo que es el lugar del padre y lo que es la función del padre. Si lo pienso de esta manera, podemos ubicar cómo hay toda una serie de transformaciones. Hay un libro excelente que se llama Historia de los padres y la paternidad, que nos habla de cómo nosotros generalmente ahorita pensamos la familia,
pensamos lo que fueron las generaciones que nos anteceden, podemos pensar en nuestros abuelos, y eso nos va a crear la ilusión de que así como concebimos el padre hoy en día, ha sido durante siglos lo que es la organización familiar y el lugar que el padre ha tenido en la relación con sus hijos, en la familia. Pues es totalmente falso. Nosotros podemos ver en este libro cuál era el padre de la antigüedad, cuál es el padre que se instaura a partir de la gran influencia y de la conquista y del poder que adquiere la Iglesia Católica, y cuáles son las transformaciones del padre que se dan en este momento. Hay de hecho un autor que nos habla de el nacimiento del padre en el siglo XVI y la muerte del padre en el siglo XIX. Podríamos aquí pensar un poco en Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto y no nos hemos dado cuenta. Pues el padre ya se murió y no nos hemos dado cuenta. Estamos hablando de que si el padre ha declinado, pues resulta que está muerto. Bueno, hay quienes opinan de esta manera. Y lo que vivimos entonces, de una ilusión o de la necesidad de tener esa ilusión de que hay un padre vivo por ahí. ¿Y por qué? Porque la relación en donde se asocia la función paterna a la ley viene a establecer la relación de la función paterna con la autoridad, y es desde el lugar de la autoridad en donde se produce lo que es el ejercicio de un poder. ¿A qué le llamo yo precisamente autoridad? Aquel que tiene la facultad de ejercer un poder. Y entonces, curiosamente, se ha concentrado esto de una manera durante siglos en lo que es la función del padre. La función del padre, entonces, que yo decía, es un pilar, es el eje, es el núcleo, es quien se hace cargo de toda la familia, y es el que, si hay un representante de Dios en la tierra, que es el Papa, hay un representante en cada familia, que es el padre. Y podemos pensar así, que hay toda una serie de principios morales verticalmente establecidos, principalmente a partir de la lógica de cómo se ejerce la moral y cómo se imparte la moral desde la Iglesia Católica, y cómo eso se ha filtrado, y que eso es gran parte de lo que nosotros vivimos en una cultura que se llama Occidente. Por ahí vamos. ¿Sí vamos por ahí? Bueno, entonces si nosotros lo pensamos así, ¿cómo en algún momento llegar a pensar algo catastrófico? ¿Y qué sucede si ese eje, si esa autoridad máxima de repente pierde su poder? De repente queda fuera de lugar. Esto sería el caos. Y entonces, frente al caos necesitamos reglas, necesitamos autoridad, necesitamos límites, necesitamos algo que venga a imponer el orden. Esa es la idea. Bueno, pues entonces pensemos que si históricamente, por eso les voy a poner un ejemplo que nosotros a veces pensamos que estamos haciendo y dando lugar a conocimientos científicos, y entonces yo prefiero hablar de saberes y de prácticas, y quitar esto de científico, ponerlo entre comillas, sobre todo cuando hablamos de estas disciplinas que se dedican a investigar todo aquello que tiene que ver con lo humano. Y entonces, si nosotros lo pensamos así, vamos a decir, históricamente, resulta que en los libros de psicopatología, una de las enfermedades mentales era la homosexualidad. Pero resulta que en los años 60, en Estados Unidos, hay un movimiento muy importante, un movimiento político importante, que es iniciado por las prostitutas, que es seguido por los homosexuales, y a partir de ahí que hay un reconocimiento de los derechos que tienen, entonces viene a colarse un tema que hasta entonces estaba oculto, y que era la pornografía y el abuso sexual de menores, nada más y nada menos. Cuando se cambia lo político, entonces resulta que se le da un reconocimiento a lo que es un ejercicio diferente de la sexualidad, como es la prostitución, como es la homosexualidad, y entonces de repente se borra la homosexualidad como enfermedad mental y pasa ya a ser algo que ocurre en la sociedad y que es una alternativa de sexualidad. Estoy hablando de los años 60. Esto mueve completamente nuestro esquemita de lo que son las enfermedades mentales y la normalidad. Yo digo que es como una liga que va y viene. Entonces, en este sentido, no hay nada científicamente que nos diga esto es lo normal y esto es lo anormal. Esto tiene que ver con prácticas, con políticas sociales. Ahora, si nosotros vamos siguiendo esta secuencia, hay un momento, desde los años 50,
en donde se reconoce el derecho de las mujeres. Y entonces esto se viene gestando y vamos a decir, hay un primer golpe en donde la autoridad absoluta, vertical, del padre es movido y entonces resulta que la madre, la mujer, tiene los mismos derechos que él dentro del hogar. Bueno, es un primer golpe, pero todavía no era lo peor. Vienen los años 80 y en los 90 se reconocen los derechos del niño. Y entonces, en una familia, lo que era vertical se convierte en horizontal. Tienen los mismos derechos el padre, la madre y el hijo. Todos tienen derechos ahí. No hay una verticalidad de la ley. Y es interesante porque hay autores que nos dicen que si a partir de entonces nosotros vemos que hay un incremento impresionante de lo que es el ejercicio de la violencia dentro del hogar, ejercido en contra de menores, el abuso sexual, la violación, es precisamente por una desesperación de aquel que ha perdido el poder por tratar de recuperarlo a toda costa. Entonces podemos hablar de ese que ha perdido el poder de una manera violenta, trata de volver a recuperarlo. Y aquí hay algo que a mí me interesa especialmente hablar con ustedes. Yo voy a hablar unos minutos más y me gustaría que se hiciera un diálogo. Y es que, miren, una cosa, y yo creo que esto no tiene que salir necesariamente del ámbito jurídico como exclusividad y que tiene que ser un punto de referencia importante en todos aquellos que nos dedicamos a trabajar sobre lo humano, y es cómo se escribe la ley, cómo se interpreta la ley y cómo se aplica la ley. ¿Por qué? Porque yo puedo traer el mejor esquema y puedo decirles lo que están pensando en este momento los psicoanalistas en París y lo que están planteando en París, y qué bonito, qué interesante, qué bárbaros son gente que es impresionante cómo produce. Sí, sí es cierto. La pregunta es, oye, ¿y todo lo que dicen allá tiene que ver con lo que sucede aquí en México? ¿O será que cómo se escribe, cómo se interpreta y cómo se aplica la ley marca una serie de diferencias en un concepto que no es un concepto universal, abstracto y aplicable a cualquier situación? Hay un momento histórico en México que estamos viviendo, que es lamentable, que es algo que nos rebasa en mucho entenderlo, y que nosotros decimos, esto es la consecuencia de años y años y años en donde ha habido una tolerancia impresionante, y principalmente si ha habido una falla es precisamente en qué se hace con la ley, y que esto únicamente pertenezca al orden jurídico es lo que nos tiene pero totalmente limitados. Y entonces, si yo quiero dar la singularidad de una situación histórica y qué es lo que estamos viviendo y cómo interpretar lo que estamos viviendo, tengo que ver y conocer cuáles son las leyes que se escriben en mi país, cómo se interpretan esas leyes y cómo se aplican, y que estudiando esas diferencias entonces puedo ya dar cuenta de las alternativas de subjetivación que está ofreciendo en este momento histórico México, y desde ahí yo puedo entonces criticar, ofrecer alternativas, hablar de lo que sucede. Pero si nosotros no conocemos cómo se escribe la ley, cómo se interpreta la ley, cómo se aplica la ley, estamos hablando de ficciones. Y entonces, si pensemos también en esto, los humanos somos muy, pero muy complicados. Una cosa es que la ley esté escrita, otra cosa es que esa ley se haga efectiva. Y nosotros sabemos subjetivamente, entre que se diga, oye, fíjate que aquí ya no hay problema, los homosexuales, los matrimonios gay están permitidos, todo está escrito. Sí, espérame tantito, eso está escrito. De aquí a que socialmente se incorpore, se acepte, se llegue a ser un hábito y se lleve a ser algo cotidiano, ¿sabes cuántos años van a pasar, si no es que décadas? Entonces hay una gran diferencia entre aquello que se lucha porque se escriba, el momento en que se escribe y el momento en que se practica. Y de ahí viene la idea de, hay una diferencia entre lo que se escribe, lo que se interpreta
y aquello que se aplica, la manera en que se aplica. Y de aquí me voy, y porque me pueden decir, oye, pero espérame, si hay una cosa que es histórica en psicoanálisis, en psicología, es que prácticamente desde que el nacimiento de la criminología ha estado en un vínculo permanente con la psicología. Claro, pero espérame tantito, es muy diferente si tú me dices, oye, fíjate que aquí hay un orden médico, hay una lógica médica y la psicología que se va a aplicar es subordinada a todos los principios de este orden médico, sería una psicología que está subordinada y aplicada a la medicina, sería una psicología que está subordinada y aplicada a la criminología. ¿Qué sucede si a esta psicología la saco, le doy un territorio aparte y la pongo a dialogar al tú por tú con lo que es la medicina, la criminología, con lo que es el ámbito jurídico? Entonces eso cambia, porque entonces ya no va a ser el juez que va a tomar una decisión, este juez que sabe de todo un poco y de mucho nada, y que va a tomar decisiones muy importantes bajo estos criterios, y entonces no, hay toda una serie de montajes necesarios para que realmente lo que es el ámbito psi y el acto criminal cobre un sentido, pero en un montaje en donde todos participan por igual y que es un montaje necesario. Si no se da ese montaje, entonces lo que estamos haciendo es un costumbrismo, es una administración en el peor sentido de la palabra de la justicia, un burocratismo, y lo que estamos pensando es cómo esta relación con la administración de la justicia, la administración del saber, la administración de los cuerpos, de la sexualidad, de los matrimonios, de la familia, lo que está haciendo es que nos está destrozando.